No habíamos tenido nosotros la oportunidad de compartir con ustedes nuestra opinión sobre el dispositivo de la sentencia emitida el pasado jueves por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con respecto a un caso que debió ser, o de hecho lo fue, uno de los casos más emblemáticos en la historia de la corrupción administrativa de la República Dominicana, un caso con dimensiones internacionales. Me refiero al caso de la constructora Norberto Odebrecht. En el año 2017 inició este caso y no inició en República Dominicana. Hubo presión desde fuera para que en la República Dominicana se hiciera investigación y pudiera traducirse a la justicia a quienes pudieron ser beneficiarios o a quienes pudieron resultar culpables de la comisión de prevaricación o corrupción a partir de un dinero que admitió Odebrecht había pagado en 12 países, entre ellos República Dominicana. Ellos dijeron que habían pagado soborno en algunos de los países donde ellos operaban para conseguir la adjudicación de obras. Odebrecht es una de las compañías internacionales que participa o ha participado en licitaciones aquí, había conseguido la construcción o con la adjudicación de 12 proyectos importantes y la fama que tenía hasta ese momento en el país es de que era una empresa muy responsable, muy solvente y de mucha competencia para las obras que se le asignaba o las obras que había ganado en licitación. Eso era lo que se conocía hasta el momento. De repente, cuando se destapa el escándalo, se establece, la misma compañía dice que había entregado 92 millones de pesos en República Dominicana para soborno y lo hace en un acuerdo que hizo con el Ministerio Público para no ir a juicio y se comprometió a pagar, según lo que establece la ley, el duplo del dinero que habría pagado como soborno. ¿De dónde sale la cifra de los 92 millones de dólares? Sale de la información que suministra uno de los acusados, Ángel Rondón Rigo, quien había dicho que había cobrado más o menos 92 millones de dólares como comisión a Odebrecht por haber gestionado la construcción de los proyectos que había construido Odebrecht en la República Dominicana. Él, como lobista o como representante comercial de Odebrecht en República Dominicana, le tocaba un porcentaje de las obras que se construían, por lo que explicaba, entre un 1 punto y algo y 2% era el monto que cobraba a las constructoras por la cantidad de obras que esa constructora hacía en República Dominicana. Ese monto, reflejado incluso en cheque y en transferencia que mostró el señor Ángel Rondón al Ministerio Público, es lo que sirvió al Ministerio Público, al Procurador General de la República de entonces, para sumarlos, todas las partidas sumadas, y daban 92 millones, y entonces con eso se llama a Odebrecht a negociar, ya que Odebrecht había admitido que había sobornado para poder entrar en ese proceso de negociación y evitar que el asunto se complicara en justicia aquí en República Dominicana. Una modalidad que también lo hizo con Estados Unidos, donde prefirió acordar un pago de una multa antes de hacer litigioso el proceso y verse en mayores complicaciones de las que ya tenía. En fin, ustedes recuerdan, hubo aquí una disposición para apresar a 12 personas, de los cuales apresaron 10 y posteriormente quedaron 6 como encartados en el expediente. Se le dio continuación al juicio y el jueves conocimos lo que para mí en lo particular es una vergüenza al sistema de justicia de la República Dominicana. Se condenó al señor Víctor Díaz Rúa, que fue ministro de Obras Públicas, director del INAPA, a 5 años de prisión. No se le varió la medida de coerción que establece que lo debe cumplir o lo habrá de cumplir en su casa, porque tiene como medida de coerción, lo pusieron en libertad mediante la variación de medida a él y a los 6 encartados. Estaban disfrutando de la libertad. 4 de los encartados fueron absueltos: Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez, Corra Pitaluga, y fue absuelto también el ex senador de San Cristóbal, Tommy Galán, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Condenados a 8 años Ángel Rondón Rigo, a 5 años Víctor Díaz Rúa. A Víctor le condenan porque en la declaración que él mismo había hecho, o sea, no es que el Ministerio Público hizo diligencia para buscar algún elemento que pudiera comprobar que este señor
podía ser acusado de lavado de activos o que este señor tenía una inconsistencia en la declaración jurada, que se había enriquecido como han tratado de establecer de manera ilícita. No. Las declaraciones juradas que el mismo señor Rúa hace es lo que sirve para establecer que el señor Rúa habría incurrido en lavado de activos y que, bueno, también se había enriquecido ilícitamente. Con las informaciones que él daba, con su declaración de bienes, bien, condenado. Al señor Ángel Rondón Rijo le condenan a 8 años. ¿Ustedes saben por qué? Porque no se estableció el soborno, que era, el señor Rondón es un empresario privado. No se pudo establecer que él había sobornado ni a Víctor Díaz, ni a Andrés Bautista, ni a Roberto Rodríguez, ni a Tommy Galán, ni a Conrad Pitaluga. Entonces, al no establecerse que había soborno, lo que operaba en lógica, lo que operaba en justicia, era que al señor Ángel Rondón tampoco se le condenara. Pero se le condena y se le han dispuesto el decomiso de sus bienes, al igual que a Víctor Díaz, porque al decir la constructora Norberto Odebrecht que había entregado 92 millones de dólares y los 92 millones de dólares lo había recibido Ángel Rondón producto del pago a su servicio, entonces en la lógica del tribunal Ángel Rondón fue sobornado. Pero Ángel Rondón no es senador, no es diputado, no fue funcionario. Entonces, ¿cuál es el soborno a Ángel Rondón? ¿Para qué le pagaron 92 millones de dólares? ¿Para gestionar qué cosas si no tenía capacidad de aprobar una ley en el Congreso porque no era congresista, de decidir una adjudicación porque no era ministro? Yo creo que lo que ocurrió es una vergüenza para el sistema de justicia. El día 14 de octubre, jueves, la justicia dominicana pasó por uno de los momentos más lúgubres de la historia del sistema de justicia, porque se hizo lo que no debió hacerse. Todos sabemos de la presión, de si hay presión de los Estados Unidos, de si hay presión en la sociedad dominicana. Claro que hay presión, pero no podemos admitir que por un asunto de presión a cualquier ciudadano, quien sea, hoy fue Ángel Rondón y Víctor Díaz, mañana puede ser Juan o puede ser Pedro, pero ningún ciudadano con algún nivel de responsabilidad puede admitir, puede asumir como algo válido y normal y correcto que a alguien se le condene porque el juez o el tribunal tenía miedo. Eso no puede ser. Creo que el sistema de justicia de la República Dominicana tiene que revisarse profundamente. Ahora el Ministerio Público anuncia la apelación, pero vamos a insistir en un desastre que cometió el Ministerio Público, que lo dijo Miriam Germán en su tiempo, que lo dije yo, hice no sé cuántos comentarios en esa dirección. No había manera de condenar a nadie con el tipo de expediente mostrenco que preparó el Ministerio Público en su momento. Todos los abogados que se respetaban coincidían en ese planteamiento. No había pruebas, no había elementos para condenar. Y hoy uno quizás tiene que preguntarse, ¿era el propósito del Ministerio Público que no condenaran a nadie? Es posible. ¿Y saben por qué es posible eso? Porque si el caso Odebrecht se investigaba en la República Dominicana como se investigó en Perú, es casi seguro que los banquillos del Palacio de Justicia o los banquillos de la Suprema Corte de Justicia no estuvieran en capacidad de soportar el peso de las personas que estuvieran hoy sentados ahí respondiendo por haber recibido dinero de Odebrecht. Si eso se hubiese investigado de la manera en que se investigó en Perú, repito, es posible que la clase política de la República Dominicana hoy estuviera descabezada. Esa es la verdad. Quizás nunca lo sepamos, pero si hubiésemos introducido el bisturí a donde teníamos que introducirlo para arrancar de raíz, de cuajo, la corrupción y para limpiar el sistema político de la República Dominicana, quizás el país no estaba y no está en condiciones de eso. Por eso puede uno pensar, le dimos la vuelta penosa que se le dio al caso Odebrecht. Qué pena.